Al compás de mi cumbia, el vaivén se empieza a distinguir. Bueno, estamos esta mañana con Manuel Bartlett Díaz para conversar de un tema, pues, de la historia que vuelve a nosotros en este 2013. Manuel Bartlett, buenos días y bienvenido. ¿Qué tal, Carmen? Ayer conversamos con Jesús Esquivel, quien junto con Luis Chaparro escriben en la revista Proceso un reportaje sobre Enrique Camarena, este agente de la DEA que fue asesinado en 1985. Agente de la DEA, fue asesinado él, fue asesinado un piloto mexicano que pues estaban precisamente en una ruta de investigación que derivó en el hallazgo de aquel rancho El Búfalo y un plantío impresionante y la presencia de 10,000 campesinos que en calidad prácticamente de esclavos eran los encargados de sembrar marihuana y droga, que después, bueno, pues se tradujo en la propia detención de Caro Quintero, llamado Capo de Capos, que recientemente fue liberado a raíz de una decisión judicial controvertida por la Procuraduría General de la República y que, según nos atenemos a las evidencias, enojó mucho a los Estados Unidos recientemente. Bueno, Manuel Bartlett, la historia te persigue, digámoslo así, en términos de tus responsabilidades gubernamentales: hombre público, funcionario de diferentes gobiernos, secretario de Gobernación, una figura que ha estado a lo largo de todos estos años en diferentes capítulos e historias muy fuertes para México. Una de estas historias tiene que ver con el asesinato de Camarena, una de estas historias tiene que ver con esto que ahora, pues ciertamente, si bien no es la primera vez que se dice o se plantea que en realidad quien mató a la gente de la DEA no fue Caro Quintero en términos directos, sino un agente de la CIA, por haber detectado o descubierto que había un convenio entre el cártel de Guadalajara de Caro Quintero y la propia CIA para financiar y llevar armas a Nicaragua para alimentar la contra nicaragüense, para alimentar a los paramilitares y a la contra nicaragüense. Bueno, pues ese es un asunto que, si bien en algunos otros elementos de información, como el libro de Anabel Hernández, como ella misma lo explicó el día de ayer, u otro libro también de hace algunos años, hacían referencia a esta versión de las cosas, ciertamente es la primera vez que vemos a tres exfuncionarios de los Estados Unidos declarar a una cadena como Fox News en la televisión estadounidense y a un semanario como Proceso lo que declara. Estamos hablando de Phil Jordan, quien fuera director del Centro de Inteligencia del Paso y también jefe de la DEA; Héctor Bereyes, exagente de la Administración Antidrogas de los Estados Unidos, la DEA; y Tosh Plumlee, expiloto de la Agencia Central de Inteligencia, CIA, que dicen y aseguran, como lo contó Esquivel ayer en este programa, tener las pruebas de que el propio gobierno estadounidense ordenó la ejecución de Kiki Camarena en 1985, y además señalan pues también a un personaje cubano, de origen cubano, Félix Ismael Rodríguez, como el asesino. Hay declaraciones como las de Bereyes, Manuel, que dice: fui yo quien dirigió la investigación de la muerte de Camarena. Durante esta investigación descubrimos que algunos efectivos de una agencia de inteligencia de los Estados Unidos infiltrados en la DEA, en la Dirección Federal de Seguridad, en la DFS, participaron también en el secuestro de Camarena, y dos testigos identificaron a Félix Ismael Rodríguez, y bueno, pues que ellos eran de la Dirección Federal de Seguridad. En fin, es esta historia que coloca pues al gobierno de aquel entonces mexicano, del cual fuiste partícipe principalísimo, al gobierno de los Estados Unidos, un hecho histórico que hoy da un giro, porque están estos testimonios directos de estos tres exfuncionarios estadounidenses. Manuel Bartlett Díaz, ¿tienes algo que decir sobre esto? Bueno, mira, es un asunto ya viejo, obviamente que fue traumático. El asesinato de un agente de los Estados Unidos encubierto, por cierto, que por eso salió, porque nunca la embajada de los Estados Unidos, según afirman del tribunal colegiado que libera a Caro Quintero, este año, de que nunca se acreditó que fuera diplomático Camarena. Entonces eso fue lo que motivó su salida. Sí fue un asunto grave, podríamos decir, fue el juicio
más sonado, con mayores repercusiones que pudo haber habido en las relaciones México con Estados Unidos. La DEA ha convertido a Camarena en un héroe, según me dicen, no lo conozco, pero está en el lobby central de la oficina de la DEA en Washington. Entonces resulta ahora que no fueron unos mafiosos condenados, por cierto, todos están en la cárcel. Ese juicio Fonseca fue muy importante porque siendo un interés norteamericano clave, participó el gobierno de los Estados Unidos en ese juicio, tengo entendido. Yo no fue un asunto de mi competencia, pero en ese largo juicio participó el gobierno de los Estados Unidos, estuvo pendiente, se le informaba, hubo una apertura hacia el gobierno norteamericano por parte de las autoridades judiciales mexicanas. Ahora resulta que estas declaraciones, que pues son, como tú bien dices, una bomba, que salgan en este momento, acabando de salir Caro Quintero de la cárcel, con todo este show que se montó del lado americano y del lado de la policía, de la Procuraduría de la República. Ahora resulta que salen esas declaraciones y les dan una enorme importancia. Fox News, ¿no? Una de las cadenas más importantes del mundo. ¿Qué es lo que significa el hecho de que a estas alturas se diga, pues fíjense que no lo mataron estos mafiosos, estos traficantes, sino lo mató la CIA, ordenó el asesinato de Caro Quintero, inclusive la tortura de Camarena, y resulta que todo el juicio es falso. Es decir, años de análisis en donde participó la Procuraduría General de la República en México, en donde participó jueces, testigos, magistrados durante años. Todos actuaron mal porque se equivocaron de asesino. ¿Y pudo haber pasado? El asunto, podemos decir, el asunto nos hace regresar a aquellos años. Y precisamente mencionabas tú a Anabel. Anabel lo dice. En Los Sueños del Narco. En Los Sueños del Narco, Anabel dice que todo eso pasó y menciona a las mismas personas, un tal Harrison, etcétera, que están ligados en ese libro de Anabel, que es una investigación magnífica, están ligados, otra vez lo vuelven a meter, con los Irán Contra y todas estas manipulaciones de la DEA y de la CIA. Que ese es el asunto, Manuel. Digamos, aquí estamos frente a un momento histórico donde eso ya no es una especulación, se procesó, se enjuició Oliver North, esta historia, se supo que hubo un desvío del propio gobierno de Reagan para financiar y otorgar armas a los contras nicaragüenses. Esto está registrado en la historia. Es el mismo momento histórico, es la misma circunstancia donde el gobierno de Reagan recibe en un momento determinado la negativa del Congreso para financiar oficial y legalmente a los contras nicaragüenses y buscan otros caminos, no precisamente los legales, para seguir alimentando la contrarrevolución. En un momento donde ese tema para los Estados Unidos es estratégico, desde luego. Entonces tenemos un elemento de información comprobado por la historia que fue el Irán Contras, y en ese mismo contexto está dándose estos señalamientos donde se habla y se dice que se asesina por parte de la CIA a la gente de la DEA porque descubrió precisamente la pista necesaria para saber que desde México se estaría realizando un pacto entre el cártel de Guadalajara, Caro Quintero y los demás, la CIA, para igualmente llevar dinero producto del narcotráfico para las armas y los recursos para seguir alimentando a la contra nicaragüense. ¿Te parece un despropósito? ¿Te parece descabellada la hipótesis o la afirmación de los tres? A mí me parece que esa vinculación no es arbitraria. Repito, en este libro que mencionaste tú desde entonces de Anabel, ahí está ya apuntado el asunto. Y esta vinculación con los Irán Contra y lo que pasó, Reagan, el Congreso le pone... Estoy de acuerdo, citar a Anabel y su libro es magnífico, pero tú fuiste funcionario de alto nivel en ese gobierno. ¿Sí o no ocurrió algo así? ¿Tú lo sabes? No, yo no lo sé.
¿Ni intuiste, ni había ningún elemento? No, para llegar a ese extremo, de llegar a la conclusión de que la CIA en México mata a un agente de la DEA, bueno, pues eso sí está un poco más allá de la posibilidad de decir si es cierto o no es cierto. Lo que sí es importante hoy, que genera una preocupación o un interés nacional, es que esto se aclare. Y en ese punto estamos. Tú dices, yo como exfuncionario de ese gobierno no podría decir si sí o si no la CIA mató a el agente de la DEA. ¿Podrías decir hoy, 2013, si hubo un pacto para financiar a la contra nicaragüense desde México? Bueno, no se puede decir, porque... Como lo afirman los tres señores que declaran. La verdad legal, hay una verdad legal, ¿no? Se detiene a Caro Quintero en Costa Rica, lo detiene la DEA, por cierto, lo enjuician en México y es un largo juicio, el juicio pues tal vez más vigilado que pueda haber, y están sentenciados todos en la cárcel, ¿no? Esa es la verdad legal. Ahora resulta que nos recuerdan que ya se había dicho que este asunto de la posible connivencia entre la CIA y los carteles de la droga en México llegaron a un acuerdo para sacar dinero y financiar aquello que estaba siendo complicado. Bueno, no hay, digamos, una total arbitrariedad en el asunto. Hay una época que los vincula, estos dos asuntos, y podría pues, iniciar una recapitulación del asunto. Dice uno de los declarantes a Proceso y a Fox News que él dirigió la investigación y que durante la investigación que él realizó, Bereyes es el que lo declara, algunos efectivos de una agencia de inteligencia de los Estados Unidos infiltrados en la Dirección Federal de Seguridad, que dependía de ti. Sí, claro. Dependía de ti, y dice aquí que participaron también en el secuestro de Camarena, estos infiltrados, digámoslo así, en la Dirección Federal de Seguridad. ¿Tú supiste de la presencia de la CIA, de la DEA en la Dirección Federal de Seguridad? No. ¿Nunca? Pero si los llaman infiltrados, ¿no? ¿Qué son infiltrados? Pues están secretamente metidos en un lugar. ¿Y tú nunca supiste? De que estuviera infiltrada la DFS por la CIA, no. Y nadie lo dice, nadie lo supo, porque en ese juicio, bueno, se analiza todo detalladamente. 30 años después, este señor dice, estaban infiltrados ahí. Y forman parte, digamos, de sus declaraciones al decir que estuvieron presentes en lo que fue la tortura de Camarena. Sí, habría que ver quiénes son, cómo es que afirma que estaban infiltrados. No está, porque ayer oí a alguien que decía, bueno, entonces la DFS entonces estaba metida en ese asunto, ¿no? Lo que es un salto mortal, ¿verdad? Que no se permite hacer. Si dice este declarante que estaban infiltrados, quiere decir que estaban secretamente metidos. Tú como responsable de aquello nunca lo supiste. No, claro que no. ¿Te parece descabellado que haya sucedido? No, puede pasar cualquier cosa, y la DFS no era ninguna institución sana. La DFS fue una institución que se fue prostituyendo y terminó vinculada con el narcotráfico, con el robo de coches en Estados Unidos hacia México. Terminó siendo un gran problema, por eso yo la desaparecí. Yo le sugerí a Miguel de la Madrid que desapareciera la Dirección Federal de Seguridad, y no solamente no logré la autorización del presidente, sino que además yo lo operé. Sí, yo estuve a cargo personalmente de la desaparición de la DFS. La desaparición de la DFS fue a raíz específicamente del asesinato de Camarena. A raíz de muchas cosas, sí, de ¿Pero eso fue el gran detonador? Las credenciales, ¿te acuerdas que se decía que había aquí, que estaban metidos allá? Decisiones del secretario de Gobernación que no se cumplieron en la DFS entonces por parte de Zorrilla, personajes vinculados con escándalos en Guadalajara, precisamente, pertenecientes a la DFS, o en diversas partes del país.